Sebastián Schultz. Él es licenciado en Sociología en la Universidad de La Plata, doctorado en Ciencias Sociales, becario del CONICET, investigador del Centro de Investigaciones en Política y Economía, CIEPE, y especialización en estudios chinos. Muchas gracias, Seba, por estar aquí con nosotros en el piso, por venir desde La Plata. Así que es un gustazo para nosotros poder estar contigo. No, el gusto es mío realmente estar acá, así que bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, la verdad, como vos verás, hemos anunciado que vamos a hablar de temas que generalmente acá lo tocamos un poco de costado, porque nosotros tratamos de hacer un programa de la patria grande, pero esto nos toca a todos, ¿no? Que es el tema de la guerra, que se está dando, que ya lleva más de un año, entre Rusia y la OTAN. Decir la OTAN es decir Estados Unidos también. Bueno, sí, y como vos decís, es una radio de la patria grande, pero esta guerra en territorio ucraniano o esta guerra en Ucrania, en este conflicto se está discutiendo un poco las posibilidades de ser de la multipolaridad, del multipolarismo, de otra forma de ordenar el sistema internacional, otra forma de distribuir el poder, y en ese marco también la posibilidad de la patria grande de existir como tal. Digamos, si la OTAN, como vos decís, si Estados Unidos logran imponer sus condiciones en Ucrania, estamos hablando de un corte en estas posibilidades de emancipación de los pueblos del mundo, de los otros polos de poder emergentes. Por otro lado, una derrota de la OTAN en Ucrania significaría un avance bastante firme en las condiciones de existencia de esta posibilidad de pensar un mundo distinto, donde no haya un hegemón, donde no haya un solo polo de poder, sino donde puedan coexistir múltiples y diversas civilizaciones, entre ellas, por supuesto, América Latina y el Caribe. Claro. Y ante esta realidad, ¿cuál es la mirada que tienen los chinos sobre esto? Porque en estos días, bueno, al cumplirse un año, ellos hacen una propuesta de paz, ¿sí? O de empezar a conversar la paz. Bueno, digamos que los chinos tienen una mirada estratégica que hace a su historia, su cultura y su idiosincrasia, y una mirada táctica específica del conflicto que, bueno, va en consonancia una con otra. El pueblo chino, y esto excede el Partido Comunista, pero se retoma desde el Partido Comunista, ha sido un pueblo que siempre ha focalizado sus relaciones internacionales a través del comercio y a través de la cooperación económica principalmente, y en ese marco ha sido un pueblo que no ha tenido a la guerra como su principal instrumento de vínculo con el exterior, digamos, algo muy distinto a lo que fue Occidente. Los chinos en general siempre han sido un pueblo defensivo más que ofensivo, es decir, han intentado resistir los embates extranjeros más que propiciar, la guerra contra otros países. En ese marco, la China moderna se ha adscrito a los principios de coexistencia pacífica, esto que desde la arena política internacional conocemos como el espíritu de Bandung, el espíritu de el tercer mundo, esto de la no injerencia en asuntos internos de los estados, el respeto por los modelos de desarrollo, garantizar la soberanía territorial. Y eso es un poco lo que está plasmado en este documento chino que busca la paz en Ucrania, porque China cree que, y yo coincido, digamos, que la proliferación de la guerra a nivel internacional conspira un poco contra las condiciones de posibilidad de existir de China como gran potencia y de la multipolaridad. Entonces, China en términos estratégicos dice, bueno, es momento de frenar la guerra y de sostener estos principios. Ahora bien, lo que le agrega a China es, bueno, a su vez también hay que reconocer las amenazas que se perciben desde los estados a su propia seguridad. Esto en un guiño también a la posición rusa, de decir, bueno, prestemos atención porque esta guerra no la comienzan los rusos, y esto no lo dice el documento de paz que propone China, sino que se ha dicho desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Acá el gran responsable de la guerra es la OTAN, porque la OTAN fue la que instigó el conflicto cuando Rusia no tenía razones para invadir Ucrania, no tenía razones para generar una guerra, sino que fue instado a eso a través del espíritu expansionista de la OTAN, buscando avanzar sobre la seguridad nacional de Rusia. En ese marco, China está buscando por múltiples maneras tratar de poner un fin a la guerra
obviamente en condiciones favorables para el avance de la multipolaridad. Perdón, por otra parte, es notorio que este avance de la OTAN es el incumplimiento de los tratados de Minsk. Entonces, ¿qué puede hacer Rusia frente a un avance, el incumplimiento de un tratado, etcétera? Sería absolutamente suicida quedarse en el molde, como dicen los chicos, ¿no? Bueno, es que esta guerra, muchos hemos tomado conciencia en febrero, ¿no?, del año pasado, y hace poco se cumplió el primer aniversario de esta guerra, pero en realidad decir que la guerra empezó en 2014 es atribuirle las razones a Rusia de haber iniciado el conflicto, digamos. Hace un año comenzó esta operación militar especial de Rusia, eso es cierto, pero la guerra en Ucrania comienza mucho antes, comienza por lo menos en 2014, cuando hay un golpe de Estado propiciado por la OTAN y por la Unión Europea para destituir a un presidente prorruso que estaba buscando fortalecer las relaciones entre Ucrania y Rusia, algo que de ninguna manera podía materializarse según los ojos de los Estados Unidos y de la OTAN. Por eso es que arman estas nuevas formas de guerra, ¿no?, de cuarta y quinta generación, estas especies de revoluciones de colores en donde el pueblo sale a la calle, instigado por las redes sociales y Twitter. Bueno, de esa manera, acá es donde empieza el conflicto en Ucrania, porque acá es donde asumen los gobiernos pro-europeos y pro-norteamericanos, que no solo, digamos, corren el eje de gravedad de la política ucraniana desde Rusia hacia Europa, sino que además comienzan una política de persecución a las poblaciones rusas que viven en Ucrania, y asimismo también, bueno, estas relaciones o estos acuerdos con la OTAN para incorporar a Ucrania a la organización. Rusia lo dejó claro, no hay un problema que Ucrania sea parte de la Unión Europea. El problema es una Ucrania al interior de la OTAN, es decir, la OTAN tomando posición de las bases, de las centrales ucranianas, de todo el arsenal heredado de la Unión Soviética que existe en Ucrania, porque además Ucrania es un territorio estratégico en términos geopolíticos. Totalmente. Perdón, pero además una pregunta, una cosa que fue notoria es que al terminar el mandato, digamos, al destituir al presidente prorruso, vino un presidente nazi, Poroshenko, absolutamente nazi, que su partido era el partido Patria, que era el partido nazi, y después lo llamó Frente Poroshenko para disimular que era el partido nazi. Pero a partir de ese momento fue una escalada, profunda escalada nazi en Ucrania, donde ya había muchos nazis. ¿Y la pregunta cuál es, Silvia? No, el tema concreto es Rusia también lo que hace es desnazificar, proponerse desnazificar Ucrania y ese enemigo a clausurarlo. Me parece que ese perfil me parece que es importante también, ¿no? Sí, acá, digamos, entra este juego de las razones que llevan a uno u otro a iniciar el conflicto. Porque tengamos en cuenta que Ucrania tiene una historia política y cultural muy extensa, y que, bueno, digamos, la propia Ucrania como tal, digamos, en su momento de fundación, ¿no?, la Rus de Kiev es un poco la madre de la nación rusa. En ese marco, claro, existen gran cantidad de población rusa que se percibe hay como rusa. Hay un vínculo muy fuerte histórico ahí, ¿no? Hay un vínculo muy fuerte, claro, histórico, que lo dividió fue la política territorial de la Unión Soviética, que separó el territorio de Ucrania, digamos, creándolo como una república independiente, digamos. Claro. Ucrania existe por la Unión Soviética porque lo crea como república, claro, una Unión Soviética que era un Estado-nación compuesto por repúblicas, pero en donde los límites generalmente no respetaban la división de etnicidades que existían al interior de esas mismas repúblicas. Eso pasó en Ucrania. Entonces, cuando asume Zelensky, digamos, luego de Poroshenko, que estuvo ahí en el medio, pero cuando asume Zelensky, y Zelensky con una política muy en sintonía con la OTAN empieza a avanzar sobre la población rusa, bueno, ahí tenemos digamos, el argumento que usa Putin para iniciar esta operación especial. Exacto. Ahora, para ir cerrando el tema de la guerra, la pregunta es, ¿cuál es tu opinión sobre este documento chino de la paz? ¿Logrará sentar a los actores para conversar sobre el tema de la paz? ¿O cuál es tu mirada sobre eso? Bueno, yo creo que había una presión internacional muy fuerte, y esto también es en el plano de lo simbólico, ¿no? Porque hay un intento de mostrar a China como un actor parcial, como un actor en parte responsable de la guerra, digamos, indirectamente, y en ese marco China
no sé si se ve en la obligación, pero por lo menos siente la responsabilidad de sentar un documento en donde exprese su posición, por lo menos en términos de principios, digamos, porque si uno lee el documento es cierto que no encuentra algo digamos, una tarea puntual para llevar adelante, sino más allá de sentar a las partes al diálogo y de sostener el diálogo como un único medio para resolver el conflicto. Pero China entiende que lo de Ucrania es una emergente de la crisis mundial y entiende que lo que está pasando en Ucrania puede extenderse tranquilamente a otros territorios, porque así lo ha dejado claro la OTAN. La OTAN dice, vamos por Taiwán, vamos por el mar del sur de China, y van a aplicar los mismos métodos que aplicaron en Ucrania para llevar adelante su operación en el mar del sur de China para desestabilizar al país. Entonces, uno leyendo el documento de paz que propone China, ese documento puede aplicar tanto a la situación ucraniana como a una hipotética situación en Taiwán. Respetemos la soberanía, respetemos la integridad territorial, respetemos los modelos de desarrollo de cada país y no tengamos injerencia en asuntos que no son los de nuestros propios estados. Es un poco, bueno, una forma de ordenar de una forma distinta a Occidente el sistema internacional. Seguimos, Sebastián. El segundo punto que teníamos para conversar, creo que estaría bueno que pudiéramos desarrollarlo, sería el rol de la OTAN en este conflicto. Para nosotros creemos que, viste que los medios lo tratan de disfrazar, creen que la OTAN no es Estados Unidos exactamente, pero sí lo es. Ahí está. Bueno, creo que hay que, digamos, leído en términos geopolíticos, la OTAN es una herramienta, en principio aparece como una herramienta militar, ¿no? Es una herramienta militar, es una organización de seguridad colectiva, digamos, que emerge en un contexto de Guerra Fría entre los países las grandes potencias de Occidente. En su momento contra la Unión Soviética, cuando cae la Unión Soviética, la OTAN se sostiene. ¿Por qué se sostiene? Porque al interior de los Estados Unidos hay dos grandes fracciones. Se empuja, digamos, uno lo visualiza cuando lo ve, ¿no? Los Trump por un lado contra los Biden, Clinton, Nancy Pelosi, digamos, los republicanos contra los demócratas, que expresan dos modelos de país distintos y dos modelos y que piensan de dos maneras el rol que debe cumplir Estados Unidos a nivel internacional en el nuevo mundo que viene. Por un lado, los conservadores, digamos, los Bush, los Pence, Pompeo, Trump, que piensan un Estados Unidos como Estado-nación de país central clásico, ¿no? Subordinando a América Latina y el Caribe, un Estados Unidos como gran potencia que ordena el mundo desde su Estado-nación, con el Pentágono como su gran herramienta militar y las flotas que andan dando vuelta por los océanos del mundo. Y por otro lado tenemos los demócratas, que expresan un ala más globalizadora, digamos, más de pensar que Estados Unidos como la punta de lanza de un orden internacional globalizado, en donde no existe un solo polo, no existe, digamos, un Estado-nación que ordene y digite, sino que esto se ordena desde las finanzas globales. No hay ningún Estado con la capacidad para discutirle o por lo menos proponer una alternativa a las grandes finanzas globales, y proponen un orden internacional, digamos, desde la globalización ordenado desde ahí, digamos. La OTAN es un poco una expresión militar de eso, en tanto funciona como fuerzas armadas globales. La OTAN son fuerzas armadas globales que operan territorialmente en función de los objetivos que disponen, digamos, este grupo y esta fracción de los Estados Unidos, a los que podemos sumar el Partido Laborista Británico, e incluso gobiernos de la Unión Europea que también juegan en sintonía, como por ejemplo el Partido Socialista Español, digamos, y algunos otros partidos, claro, el PSOE, partidos socialdemócratas, partidos laboristas generalmente juegan un poco en tándem a este modelo. La OTAN cumple ese rol, por eso la OTAN tiene tanto peso en los gobiernos demócratas. Ahora, en los gobiernos republicanos generalmente recurren al Pentágono, digamos, como el brazo militar. Cada uno responde a otro. La OTAN hoy es un poco ese instrumento militar que está llamado a jugar fuerte en un contexto de crisis global, digamos. En la mesa de la OTAN se define la estrategia de este núcleo globalizador, este núcleo globalista, en donde, bueno, ¿a dónde vamos a poner el foco? Porque también hay dos miradas distintas de dónde intervenir. Digamos, los sectores republicanos, conservadores y neoconservadores, su lugar, digamos, donde garantizar la seguridad de los Estados Unidos es Medio Oriente, porque ahí está el grifo global de petróleo, ¿no? Claro. El sostén del petrodólar.
está ahí. Para los demócratas y para estos grupos más globalistas, hoy tienen otras prioridades que tienen que ver con Ucrania y tienen que ver con el Mar del Sur de China. Son los dos lugares en donde hay que ir a recuperar la iniciativa. Son los dos lugares donde hay que ir a recuperar y están jugando fuerte, tanto directamente desde la OTAN, como, digamos, porque muchos dirían, bueno, pero Ucrania no es parte de la OTAN no puede intervenir directamente en Ucrania por el tratado, ¿no? de la OTAN. Ahora, la OTAN también juega a partir de otras formas de guerra, como por ejemplo contratación de mercenarios, apoyo a milicias civiles, digamos, juegan en toda esta, digamos, no solo interviniendo directamente, sino también haciendo este tipo de maniobras. Una preguntita, pero Estados Unidos, además de la OTAN, tiene otra serie de organizaciones internacionales como la AUKUS, la Quad, los Cinco Ojos, o sea, todas que en general están más bien orientadas hacia el oriente, valga la redundancia. Pero la OTAN es como un complemento a estas uniones de varios países, bueno, AUKUS, Australia, Nueva Zelanda. Perdón. Sí, no. Quería preguntarte sobre esto mismo de la OTAN. ¿La OTAN busca nuevos aliados? Bueno, es que no lo digo yo, lo dice la propia OTAN, digamos, la cumbre de Madrid del año pasado. La OTAN, porque la OTAN es una organización no del Atlántico Norte, como su nombre lo dice, que agrupa a Estados Unidos con la Unión con los países europeos. Ahora, el eje del centro, el centro del dinamismo político ya no está en el Atlántico Norte. Hoy podemos decir que está en el Pacífico, claro, principalmente cada vez más en el Mar del Sur de China y en el Asia-Pacífico, o como lo denominan los norteamericanos, el Indo-Pacífico, ¿no? Ahora, la OTAN no tiene potestad sobre eso. Por eso la OTAN está buscando sumar a socios y aliados de esa región, y en la última reunión de la OTAN, en la reunión de Madrid del año pasado, invitó a Australia, a Nueva Zelanda, a Japón, a Corea del Sur, y en esa reunión dijeron, acá en el Mar del Sur de China, en el Asia-Pacífico, es donde la OTAN debe prestar más atención porque es donde se está jugando el futuro del mundo. Y en ese marco también, esta pretensión de Estados Unidos y de estos grupos de empezar a crear nuevas alianzas militares que los permitan juntar y definir una estrategia colectiva con estos países, ¿no? Vos mencionabas, ¿no? El AUKUS. Claro, el AUKUS, Inglaterra, Reino Unido y Australia. El Quad, que es en el que está también es el cuadrilátero, la India, sí. Eso es lo sorprendente. Y los cinco ojos, sí. Que está Japón también, sí, el único extraño es la India en el Quad, ¿no? Parece que la India juega en muchos escenarios. Fue, claro, una colonia británica, hay que acordarse de eso, pero está presente en muchos escenarios. Sí. Y no, en relación, lo que quería preguntarte es este hecho de que en Filipinas, justo frente a China, el recién electo dictador, digamos, hijo del dictador Ferdinand Marcos, que se llama Marcos también, igual que el padre, el famoso dictador de los 80, ahora tenía ya 5 bases norteamericanas justo frente a China, y ahora pusieron 5 más en un mes, pero que parece que no son con militares in situ, sino ese nuevo tipo de que dicen además que es de ayuda humanitaria, pero que sobre todo a través... ¿Y la pregunta cuál es? No, que es justamente la amenaza que significa eso en relación a... Es un comentario, además. No es una pregunta. Usted también hace comentarios. Pero quería saber si él opinaba otra cosa. Pero es cierto que Estados Unidos está avanzando cada vez más en la región, está intentando forjar alianzas. Lo que vos decís de Filipinas es claro y es así, digamos. A ver, es una de las zonas más militarizadas del mundo por los Estados Unidos, digamos. Es la flota más grande de las que la tiene en la región, es la región con más bases militares y tiene aliados que los propios Estados Unidos, cuando uno lee la bibliografía académica, los considera vasallos, digamos. Japón es un estado vasallo, es casi dirían los norteamericanos, una provincia de Estados Unidos, digamos, desde el momento
momento en que Japón no puede desarrollar ejército porque los tratados después de la Segunda Guerra Mundial, digamos. Y porque los respeta, no hace como Estados Unidos que no los respeta. Entonces, bueno, lo de las visitas a Taiwán, la venta de armas a Taiwán, digamos, Estados Unidos está ejerciendo una estrategia de deslegitimación internacional hacia China, de presión y contención, y a su vez de rearme de la zona para, bueno, en algún momento, si se da una escalada, tener una presión ahí, porque, a ver, Estados Unidos siempre va a buscar generar los conflictos lo más lejos de su territorio que pueda, digamos. Va a ir a generarle un conflicto a China en sus aguas territoriales y en su zona de influencia. O sea que, por esta razón que vos estás dando, es porque la OTAN busca nuevos aliados estratégicos para poder enfrentar claramente, ¿no?, a China. Sí, a China, también a Rusia, hay que decirlo, digamos, y a todo lo que tenga que ver con crear un orden internacional distinto, multipolar. A ver, este ensañamiento en incorporar a Finlandia, por ejemplo, que tuvo el freno de Turquía, es un poco parte de lo mismo, digamos. ¿Qué le suman las naciones escandinavas a la OTAN? Muy poco en términos de armamento, obviamente, y de financiamiento. Le suman en el sentido de cercar todavía más a Rusia, pero en realidad no a Rusia porque sí, sino a cualquier intento de cualquier país de pretender soberanía a nivel internacional. Claro, ahí está. Está muy bien.